Sí, profe, yo. Abierto. Ok. Si quiere oculte todas las demás hojas o las deja ahí visibles, pero vamos a crear una hoja nueva en blanco para hacer un breve análisis de los pasos que llevamos en los ejercicios que hemos hecho y hacia dónde vamos conceptualmente con este modelo. Y enseguida con este mismo concepto retomamos el último archivo que está subido en la plataforma, que es en el que quedaron 2 hojas en amarillo, porque sobre ese necesitamos oírnos con esta tabla totalmente desarrollada y entendida, más que todo. Entonces quiero que hagamos un ejercicio sencillo de en el tema nuevamente, para cerrar este tema, en el tema de la regresión simple y múltiple y en el tema de el uso del RISC en lo que vamos a utilizar en las proyecciones de las 500.000 o 5.000 con una semilla y vamos a hacerla en este. Tenemos el archivo del modelo de ejemplo. Quienes lo puedan abrir y si no simplemente me prestan atención que igual esto lo subimos enseguida. Nosotros estamos desarrollando un ejercicio en el cual dijimos que teníamos una empresa que íbamos a evaluar 2 años, que vendía un producto cualquiera, un producto X, donde determinamos que vendía un determinado número de cantidades. Dijimos que al final, ¿cuántas unidades habían aquí? Ese 202 es porque lo modificamos al final o eso era un punto de equilibrio, ¿no recuerdan? Aquí, Fue con el que iniciamos el ejercicio, profe, pero era 202, creo. es que lo veo que no es un número entero. Aquí no había otro Oh, número en otra de las versiones, porque me espérenme, da la yo abro impresión de que acá la versión 1. yo no creo que hubiéramos utilizado 201 puntos. Luego, En 184, ¿no? este también. Eran Sí. 240 en el primer ejercicio, en el Vamos a inicial. poner aquí cualquier valor. 240. Ok. Cámbienlo a 240. Si al cambiarlo a 240 nos tiene que dar una utilidad de 9 millones y de 19 millones. Verifiquen que les dé eso, por favor. Sí, señor. Listo. Acá el número no Sí, nos va a señor. importar sino la lógica de lo que vamos a hacer. Y quiero que le prestemos atención a esto. Independiente de cualquier modelo matemático, ya, independiente de cualquier modelo matemático, financiero, estratégico, siempre en cualquier modelación van a haber variables de entrada y variables de salida, variables causales y variables de efecto, o variables independientes, variables dependientes. Lo que yo tengo que medir es el grado de impacto que al final tiene cada variable sobre la variable efecto y cuáles relacionan sí o no. Porque primero, no todas las variables terminan generando efecto en las de salida. Hay unas que afectarán unas y otras que afectarán otras. Entonces, si yo cojo una variable financiera dentro del estado de resultados, habrán variables que no tienen nada que ver. Pero si cojo una variable dentro del estado de situación financiera, habrán otras que tienen que ver. Pero si cojo un indicador financiero, habrán unas que sí, unas que no. Entonces, lo primero es saber cuáles sí afectan y cuáles no. Segundo, en qué grado afectan. Y el grado afectará en función del impacto que genera una variación porcentual o en valores absolutos dentro de esa variable. Por ejemplo, voy a escoger aquí el concepto del punto de equilibrio. Y el concepto del punto de equilibrio o el concepto de la proyección de ingresos, cualquiera. Yo podría elegir una variable de salida cualquiera. Yo digo, voy a elegir la utilidad o el EBIT o el EBITDA. Y a partir de ahí voy a decir qué voy a determinar. Entonces yo podría decir, primero voy a proyectar la utilidad, el EBITDA. El EBITDA. Entonces yo arranco diciendo, listo. Para mí el EBITDA de la empresa, ¿qué variables mueven el EBITDA? Entonces yo lo primero que tengo que interpretar es el EBITDA o la utilidad en términos de caja operativa de un negocio se determina como las ventas. Esto lo vamos a ver ahorita como indicador. Son las ventas menos los costos y gastos que mueven el efectivo.
Es decir, que se pagan en efectivo. En otras palabras, es la utilidad operativa sin restar la depreciación, porque la depreciación no mueve tesorería, no mueve caja. Entonces yo Y diría, también, profe, sin restar intereses. no, porque es que la utilidad operacional, los intereses no afectan para, pues es sin intereses, sin impuestos, pero el EBITDA se compara es con la utilidad operativa. Y como ninguna de las Ah, dos ok. tiene intereses, entonces esos ni siquiera se consideran en la modelación. De alguna manera, el Listo. EBITDA es la utilidad operativa más la depreciación. Como en ninguna de las dos se ha tocado ni intereses ni impuestos, uno ni siquiera los menciona, no los considera, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces yo quisiera llegar a eso, diría, listo, las variables que me mueven esto son a cómo vendo, cuánto vendo, cuáles son los Me costos cuesta. variables y cuáles son los costos fijos. Con esas cuatro variables yo podría tranquilamente establecer el EBITDA de un negocio. Entonces yo llego y digo, Te puedo preguntar algo. dime. Cuando nosotros tenemos unas variables causales y una variable efecto y queremos evaluar cuál es el impacto sobre esa variable efecto de esas variables causales, la pregunta mía es, ¿esas variables causales pueden generarse impacto entre ellas? Mm, No sé si me hice no, entender. no, si son independientes, no, porque son datos, no son Ah, resultados. ok, gracias Porque por... si fuera, ahora, puede que usted tenga, la realidad es que cuando usted considera una variable independiente, esa no puede ser el resultado de una fórmula. Sí, sí, a no ser de que se convierta dependiente. Otra cosa es que tengan correlación, que es distinto. Que si una Es, ah, aumenta, la otra disminuye. Que tengan correlación positiva o negativa. Eso sí, pero no que la una me aumente la otra, sino que genere un efecto lógico en un comportamiento estadístico que yo ya he validado. Es diferente. es que esa era, sí, a eso iba, porque por ejemplo en el caso mío, las variables causales entre sí tienen correlación, entonces Ah, sí se claro, eso impacta es distinto. inversamente. Ese es bien Ajá, distinto. La capacidad de compra de la persona dará un aumento en el número de vehículos alquilados. Claro, pero no quiere decir que si la una aumenta, la otra tiene que aumentar. No, hay una no, estadística que lo muestra, pero no quiere decir que la persona, entonces que gane más, va a correr a alquilar un vehículo. No, tiene más capacidad. Entonces puede tener un impacto, mas no necesariamente es una relación directa. me generó la pregunta porque por ejemplo en el caso mío, cuando hice la regresión multi, me apareció como que era inversamente proporcional el dólar y la compra de vehículos, y en realidad yo dije, pero entonces aquí hay una correlación, entonces por eso me vine con esa duda y para... Negativa. Sí, negativa, de Ok, negativa. claro, eso es distinto, una correlación es distinta. ¿De acuerdo? En cambio, cuando estás cogiendo una variable de efecto, como el caso del EBITDA, y vos decís, si el costo aumenta, inmediatamente lo afecta negativamente. Si el precio aumenta, inmediatamente lo afecta positivamente. Ahí sí habría un efecto directo en la variable de efecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a modelarlo desde acá. Voy a traerlo modelado desde acá porque acuérdense que la idea es esa. Si yo aquí trajera los datos, precio de venta, si yo aquí trajera la cantidad, si yo aquí trajera el costo variable, y si yo aquí trajera los costos fijos en efectivo, o sea, estos, yo diría, ya tengo los cuatro datos. Con los cuatro datos, pero primero antes de los datos interpreté qué significaba. Aquí es fundamental antes de cualquier número saber qué estoy haciendo. Entonces yo dije, listo, yo aquí tranquilamente podría decir, yo podría calcular con esto un resultado o podría calcular un punto de equilibrio o cualquiera de los dos. ¿Qué creen? Si yo quisiera Sí, calcular claro. aquí, vamos a hacer un primer paso. Calculemos el punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula un punto de equilibrio? ¿Es igual a qué? ¿Quién lo recuerde? Profe, me repite la pregunta, por favor. ¿Cómo se calcula un punto de equilibrio? En unidades. El, el precio de venta unitario. Ay, Esperen, es los egresos fijos dividido el precio de venta unitario menos, menos el costo unitario. menos Costo el costo variable unitario. unitario. Entonces él va y me dice, si usted vende, voy a poner esto correctamente. Entonces él va y me dice, si usted vende 109 unidades, si usted vende 109 unidades, usted lograría un EBITDA de ¿cuánto?
De 0. De 0, bien, de 0. Exacto. Usted lograría una EBITDA de 0. Entonces yo llego y digo, ok, entonces voy a hacer una regresión lineal con lo siguiente. Miren que es un tema de ir paso a paso. Voy a hacer una regresión lineal diciendo, yo voy a arrancar, por ejemplo, con 128 unidades. Por acá que 128. Arranco con un rango de lo que quiera. Y voy a arrancar a decir, ¿qué pasaría si yo empiezo a generar una progresión así? Voy a poner más grandecita. Que llegue a más de los 240, no me dio. Hasta 10. Yo haría esto. Hasta 248, así. Yo diría, si yo tuviera distintos niveles de ventas, es que yo lo puse dividido. Yo le iba a poner a pongámosle en 12. Si yo tuviera distintos niveles de ventas cualquiera, dentro de los cuales va a estar tanto el presupuesto como el punto de equilibrio en ese rango, ¿yo cómo establecería? ¿Esta es mi variable de qué? ¿De entrada, causal o de efecto? Sería la... Causal. Esa es la de efecto, ¿por qué? Causal. ¿Y cuál sería la de efecto? ¿Calcular qué, por ejemplo? El ingreso por esas unidades. ¿Pero qué es lo que estoy buscando aquí? Ah, ¿Proyectar el qué? EBITDA. El EBITDA. El EBITDA. El EBITDA. Entonces vamos a suponer, listo, miren que yo quiero que todo esto lo tomemos como algo muy entendido. ¿Cómo calcularía el EBITDA con esos datos que tengo? ¿A qué sería igual? Precio de venta por cantidades. Precio de venta fijo por cantidades Por cantidades. menos Menos Bueno, costo menos el variable. costo variable por unidades. el costo variable por cantidades, correcto. Eso por cantidades. Menos Costos fijos. Costo fijo, bien. pues, Y me da, si yo hiciera esto, espere para que esto me dé, parece que lo organizo. Me da este valor cuando venda 92 unidades y me da este valor cuando venda 260. Si yo aquí pusiera 109, ¿cuánto debería darme esto aquí si le doy enter? 0. Sí. 0, bien. Y si yo aquí pusiera en cualquier línea 240, ¿cuánto debería darme? Ahí sí no. Ese no Ahí sí existe, no. ¿cierto? Vamos a ver. Si yo pusiera Por ahí unos 240, 53 millones. 52,500. Bien, estuvo muy cercano. 52,500. ¿Dónde está esto aquí? Acá en el EBITDA. Acá en el EBITDA. Cuando venda 240, me da 52,500. A ver si es verdad. 240, 52,500. Entonces yo digo, está bien hecha la modelación de las variables de entrada y de la variable de salida, o la causal y efecto, o la independiente y la dependiente. Pero al final, ¿de dónde viene todo esto? De todas esas fórmulas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas en realidad son las variables causales? 4. 4. Bien, 4. ¿Cuál es la que está cambiando? ¿Cuántas cambian? Las unidades. Las unidades, solamente. Y con ese puedo hacer una regresión lineal simple. Sí. Sí, y el resultado me va a dar la fórmula de qué. De la proyección. La de bueno, La proyección para, la para las proyección. otras unidades. ¿Y esa es la fórmula de qué? A la hora de la verdad. De crecimiento lineal. Sí, proyecta un futuro. Ese y igual a mx más b que me proyecta ese futuro, bien, en realidad va a terminar siendo una fórmula. Vamos a ver la fórmula de qué. Cuando yo ya la hago, yo digo, ¿eso qué fórmula será? Entonces él me generó esta fórmula. Miren, yo la proyecté y yo podría decirle, créeme, varios años. Esa y igual a mx más b. Y es que, en este caso, el EBITDA, ¿cierto? ¿Qué es M? 40,000. ¿Qué es 400,000? Perdón. Miren la fórmula. 400,000. ¿Qué es 400,000? La M. ¿Y a qué equivale?
Equivale al precio de venta menos el costo variable. Correcto. ¿Cómo se llama esa variable? ¿El margen qué? El De contribución. El contribución. margen de contribución unitario. Ujú. El margen de contribución por las cantidades, ¿sí o no? Menos qué. Profe, Dime. perdón, que si puedes darle ingreso a Geraldine. Ya la di, pero se queda ahí como... Debe estar Ah, leyendo el listo. internet. Pero ya le di el clic. Es el Listo, margen de gracias. contribución unitario por las cantidades, miren, o sea, 400.000 X menos ¿qué? Este El costo 4E a la fijo. 7 son los costos fijos, correcto. El de entrada, aquí donde dice 4E a la más 0,7 son 43.500.000. Si yo aquí hubiera puesto esto así, miren que ahí está, 43.500, ¿sí lo ven? Solo que me lo está expresando, ahí está. Entonces el de entrada me dijo, ve, en esta progresión lineal lo que terminé haciendo es la fórmula de qué? El EBITDA, calcular el EBITDA en función de un punto de equilibrio para el EBITDA. Oye, qué pena, me repetís una cosita que ahí me perdí, se me fue el audio. ¿Estos 4.000 de dónde salen? 40.000. 400.000. Mírala, la que te dijo Pau. La diferencia entre precio de venta y costo Ah, variable es el perfecto. margen de contribución. Entonces mira que él solito con la modelación me hizo la fórmula del punto de equilibrio para calcular el EBITDA. ¿Entendido hasta ahí, sí o no? Pero yo diría, listo, hasta ahí me parece bien, pero es que todas esas eran para el EBITDA. ¿Qué pasaría si yo al final lo que tuviera es que tenga es cantidades, tuviera el precio de venta, tuviera el costo variable, tuviera el costo fijo en efectivo, porque estamos hablando del EBITDA, y aquí tuviera el EBITDA? Y yo dijera, si yo quisiera proyectar, por ejemplo, 5 años, si yo quiero proyectar 5 años y hacer la fórmula que me mueva estas variables, entonces yo ya estaría diciendo, ¿cuántas son las cantidades? A la acá, 240 unidades, y la voy a traer así, 240 unidades. Solo que las voy a poner a crecer según el ejercicio al 10. 10. ¿Se acuerdan? Entonces yo tengo las cantidades de los siguientes 5 años. Listo, va la primera. Precio de venta, véalo aquí, 750. Solo que lo voy a poner a crecer ¿a cuánto? Al 5. Entonces ya mi precio de venta subió. Listo. Luego dije, costo variable. Lo estoy haciendo con este sencillo para reforzar este concepto, pero más allá del concepto o de un ejercicio académico o matemático, es el por qué y para qué nos sirve todo esto. Costo variable, lo pongo a crecer. Y costos fijos en efectivo eran estos, 43.500. A ver si sí. Sí, acá, 43.500. Y los pongo a crecer al 4.5. Incremento en gastos, sí, al 4.5. Si yo calculara el EBITDA, ¿con qué datos de este archivo aquí los puedo confrontar que voy bien? ¿Cuánto me da el año 1? En el EBITDA. Beneficios a las 52.500.000. Correcto. El año 2. 66. 66. ¿Se acuerdan todas las vueltas que tuvimos que dar para ir llegando a esto? Para hacer el año 3, 4, 5, 6, tendría que correr un montón de ejercicios para irlo haciendo y llegar a depreciar y todo eso. Se supone que sí. Este, como está, me lo haría en una sola función. Sí, debería. Debería. Entonces vamos a hacer. Entonces, ¿cómo es que es? Cantidad por precio Margen de menos contra. Cantidad por costo. Menos cantidad costo. por costo menos Costo fijo. Costo fijo. costo fijo. Ahí están los 52, ahí están los 66, y yo ya sé que si sigo, me va a dar 82, 101, 124. Entonces ya en vez de
proyectar y poner un montón de columnas, estos que hay acá, yo ya tranquilamente podría decir, o sea que si yo arrastro esto puedo hacer los años que quiera. Claro, entonces mire que ya estoy utilizando herramientas matemáticas para llegar a proyectar sin necesidad de construir modelos tan complejos. Lo que me permitía y la regresión lineal múltiple, que sería el segundo paso, es que yo de una vez podría hacer una fórmula. ¿Qué hago? Ya lo que me vendría acá es a decirle, hágame una regresión de esta. ¿Cuál sería mi variable de salida? El evita. Evita. EBITDA. Pero yo le doy ingreso a Ingrid. ¿Y cuál sería mi variable causal? Todas esas. Esas cuatro. Cuatro variables. Estas cuatro, ¿de acuerdo? Y a mí lo que me interesa de esta tabla son estos datos. Estos datos. Estos son los datos que me interesan. Los coeficientes que él me genera, porque él ya solito me hizo la fórmula con la cual yo podría proyectar a cualquier nivel. Así como aquí la hice y yo dijera, o sea que yo escribo aquí tal cantidad, él me lo asume. Sí, pero si yo aquí escribo 300 unidades, él me va a dar el EBITDA conservando fijos, precio, costo y fijos. En cambio aquí me va a hacer una fórmula donde me los pone a todos en teoría crecientes o variables a ese nivel de crecimiento del precio, a ese nivel de crecimiento del costo fijo y de las unidades. ¿Se entiende ese concepto? Sí, señor. Sí, es claro. Entonces ya yo lo que digo es, vamos a traer esta fórmula. Entonces, lo que uno hacía, digamos, por hacerlo por metodología sencilla, era esto. Traigas estas variables para acá. Aquí tengo las variables, entonces yo lo que voy a decir es, o sea que cuando yo vaya a hacer el primer año, yo estaría trayendo esto. En cada una de estas traigo estos valores, las 240 unidades, la de 350 del precio de venta, las 350 de este y los 43,500. Vamos a ver si esto es verdad. Entonces yo le digo, tráigame este más este suma producto con las variables del primer año y me dio los 52,500. Entonces yo diría, ok, o sea que yo lo puedo hacer ya para cualquiera y esa fórmula me tuvo que haber quedado validada. Miremos si eso es verdad. Traigo el segundo año y ahí está, 66. Entonces yo ya corroboré que esta sería mi fórmula. ¿Cuál? Esta sería la intercepción y cantidades por esto, más precio de venta por esto, más costo variable por esto, más costo fijo por esto. Y estaría llegando a una fórmula de una regresión lineal múltiple. Pero al final yo diría, sí, pero es que eso de todas maneras me está condicionando nuevamente a cómo va a crecer el precio de venta en este ejercicio, a cómo va a crecer el precio de venta cada año. Al 5. Al 10, al 5%. Las cantidades al 10 y me limito a un dato. Entonces lo que ya vamos a hacer, pero lo vamos a hacer es sobre indicadores, porque la variable de realidad podría seguir siendo el EBITDA. Lo vamos a hacer sobre indicadores es, no, venga, hágame un análisis de cada una de estas variables y venga y dígame con el simulador. Primero, hágame un análisis con el simulador de cada una de las variables. Ustedes podrían haberse venido a decir, hágame el ajuste de la distribución, cuál es el que realmente podría ser el más útil, o, como hablaba con muchos ayer, vamos a establecer, de acuerdo al estudio de mercado, un rango de datos donde yo podría decir, voy a ponerlo, vamos a poner por aquí una tablita de datos. Vamos a parar en el EBITDA. Y vengo y le digo al EBITDA, venga EBITDA, dígame, según el análisis de Tornado, ¿cuáles son las variables que más lo impactan a usted como variable de salida? Entonces él me va a decir, depende. Cojo el análisis de Tornado y me dice, depende, ¿usted está haciendo el EBITDA del año 1 o del 2?
Del 1. Ok. Para el caso del EBITDA del año 1, para el caso del EBITDA del año 1, estas son las variables. Entonces él viene y me dice, EBITDA del año 1 son el precio de venta, el volumen de ventas, el costo variable y los gastos fijos en ese orden. Y obvio que si usted hiciera esto mismo para el año 2, ¿quiénes entran nuevas? Los incrementos. Cada uno de los incrementos, correcto. Porque en el año 2 ya los incrementos pueden pasar a ser importantes. Puede que no en el mismo orden, como puede que sí. Entonces ya él me va a correr en el año 2 y me dice cuál es el orden de las variables si lo que yo quisiera calcular es el EBITDA del año 2. Entonces vuelve al concepto de lo que estábamos hablando ahorita. Antes de correr cualquier simulación, antes de hacer cualquier cálculo matemático, es fundamental entender qué decisión quiero tomar y qué variable estoy tomando. Y aquí me cogió, vamos a ver si hay alguna diferencia. Precio de venta, ventas, es el mismo. Pero mire el orden de los Él le sumó crecimientos. los incrementos, así es. Me sumó los 4. ¿En qué orden? Sí. Pesa más el incremento en volumen que en precio. Pero Sí. como variable independiente, pesa más el precio que el volumen. Miren que es una lectura sencilla, pero hay que jugarla. ¿Sí o no? Estas dos están invertidas entre el crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué me ocurrió eso? ¿Cuánto crecen las ventas de un año a otro? Vengan, hagamos esto. Recuerden que la intencional es entender cada resultado más allá de... Es mejor uno decir, me da duro la matemática, pero cada vez que yo encuentro en el Excel la fórmula, yo sé interpretar el resultado. A decir, yo le corro todo lo que quiero matemático, pero no soy capaz de leer el resultado. Es preferible la primera. Miren lo que va a hacer aquí. Si yo divido las ventas del año 2 sobre las ventas del año 1 menos 1, ¿eso es análisis horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. ¿Cuánto están creciendo las ventas? Según este ejemplo. 15%. 16, 15. 15.5. 15.5. No vaya a botar el 5. ¿De dónde salió el 15.5? Las ventas crecen cuando De crece la ¿qué? suma de la cantidad, del porcentaje de incremento en la No, profe. cantidad y el precio de venta, el precio de más venta. la colita, ¿cómo es que se le dice la colita? Más el producto de las dos. Eso. Más el producto de las dos. Bien, bien, bien. Vas bien ahí. Bien. Ahí está el 15.5. Es cantidad más precio, más cantidad por precio. En realidad, ¿cuál de las dos tiene más relevancia para llegar a ese 15.5? ¿El incremento en precio o en cantidad? En cantidad. En Cantidad. cantidad. ¿Cuál es la que lo hace subir más? La variación en cantidad, porque es un Sí. 10. Mire que eso solo, matemático, lo leyó este. Ah, por eso es más importante cantidad que precio. Porque es que este pesa un 10 y este pesa un 5. Y no es lo mismo una ok. variación de 10, un 1 más, que una variación de un 5, un 0.5 más. Ujú. ¿Sí ven el por qué lo ordena de esa manera? Porque él tiene una relevancia a la hora de mover el resultado de salida. Entonces, no es algo ilógico, sino que él encuentra. ¿Cuáles son? Ah, bueno. ¿Y cuál de estas es la única que es? No, la única no, corrijo. ¿Cuáles son directamente proporcionales y cuáles son inversamente proporcionales? ¿Qué significa que pase de rojo a verde o de verde a rojo? Para hacer la correlación que hablabas ahorita en el ejercicio que estabas haciendo. Sí. ¿Qué significa de rojo a verde y de verde a rojo? William. Pues, que hay una correlación significante entre esas dos variables, ¿o qué? Ok, cuando pasa de rojo a verde, ¿quiere decir que es inversamente proporcional o directamente proporcional? Yo creo que directamente. Directa. Directa por esto. Si el precio de venta aumenta, ¿qué le pasa a la EBITDA? Sube, Obviamente va a aumentar. Es directa. Si las sí. cantidades aumentan, ¿qué le pasa a la EBITDA? Aumenta. Aumenta, es directa. Si el costo aumenta, Disminuye el EBITDA. correcto, inverso. Si los gastos fijos aumentan,
Disminuye el EBITDA. Disminuye. Entonces miren la relación verde-rojo, rojo-verde o la pendiente Ok. que toma cada una. ¿Sí, Profe, una pregunta. ¿Sí se entiende esta araña, sí o no? Este tornado. Sí. Ok. Profe, entonces, según este análisis de tornado, uno pues administrativamente o financieramente para tomar una decisión tendría que enfocarse, sin desmeritar las otras variables y según esto, en el incremento de las cantidades. Dependiendo de la variable de salida que buscaste. Porque si En este estuvieras caso, buscando, por ejemplo, la productividad del capital de trabajo neto, puede que la Ajá. más no, importante ahí cambiaría. sea la cartera, claro, depende de No, la... pero en este caso puntual, por ejemplo, con el EBITDA. Ah, no, en este caso usted diría, ¿qué tan sensible es mover el precio y qué tan sensible es mover el volumen? Esto no te saca el informe de sensibilidad, ¿cierto, profe? Hay que Sí, hacer sí, sí, otra. sí. No, y de hecho, si quisieras hacer, espérate, quedémonos aquí, enseguida vuelvo acá. Si tú quisieras de una vez, por ejemplo, hacer una matriz que te dijera, yo quisiera hacer de una vez, ¿cuál sería el escenario del EBITDA? Yo diría, yo quiero evaluar el EBITDA, voy a coger este. Yo quiero evaluar mi EBITDA entre, como ya identifiqué que son las dos de mayor relevancia, entre cantidades y precios. Y dice, listo, ¿cuánto es el valor, el número de unidades mínimas que yo quisiera vender? 200. 209. 209 me da el punto de equilibrio. Voy a poner por decir algo 180. ¿Y cuál sería el máximo? Voy a poner por decir algo 250. Y mídame 50 escenarios. ¿Y a qué precio sería el mínimo que yo vendería? Pónganle cualquier valor. 600. ¿Y el máximo? ¿Cuánto me toleraría el 800. mercado? ¿Cuánto? 800.000. Estas variables se supone que salen de la investigación de mercado y de que yo conozco mi modelo. No es que me las invente. Entonces yo tendría que decir, listo, yo quiero hacer, ya es un análisis de estas dos variables que las identifiqué como las más grandes, venga, yo las sensibilizo en forma conjunta. Él ahí me correría el modelo para el EBITDA. Pero si lo que estuviera corriendo es otra variable causal, perdón, de efecto distinta, otra variable de salida distinta, puede que las dos que yo mezcle no sean esas dos. Aquí me hace un Ya, análisis de escenarios de esas dos. o sea, me interesó lo que dice, profe, de que uno busca mirar cuál de esas variables puedo mover, por así decirlo. ¿Cuál de esas Ajá, variables me interesa o me favorece más mover en pro de optimizar o maximizar el EBITDA? correcto. O sea, según ese análisis de tornado, porque pues yo creo que uno cuando se vaya a enfrentar laboralmente a eso, pues esto le ayudará mucho a uno como para mirar, primero, cuáles son las variables que más impactan y segundo, mirar con este informe de sensibilidad cuál me conviene o no más mover. Correcto. Lo que pasa es que cuando ya caemos del modelo y tengamos el flujo de caja libre y toda la evaluación financiera, más los indicadores, si Dios quiere, la semana entrante, ahí sí vamos a correr una optimización de todo el modelo. Por ahora estamos haciendo análisis estadístico un poquitico menos complejo, porque la idea es que teniendo el RIS se le puede meter mucha mayor complejidad, pero mucha mejor interpretación. Entonces yo quiero ir paso a paso hasta que lleguemos al nivel de lo que se pretende. Mire la tablita que él me construyó. ¿Él ya acabó o no ha acabado? Parece que No. Pero entonces, mientras acaba eso, le hago una preguntita. dímela. En el... Espérate, tengo una pregunta a ti primero. Esto que estamos viendo aquí, que yo espero que esté quedando claro para todos, les da la posibilidad de decir, se lo voy a aplicar a mi modelo. Sí, a eso iba. Ok. Porque, por ejemplo, pues viendo lo que estás haciendo, se me ocurren muchas ideas para solucionar varios problemas que se presentan en la idea de negocio. Entre ellos era lo que comentábamos hace un tiempo, profe, acerca de los gastos fijos. O sea, ¿qué variables puedo mover yo de esos gastos fijos para que me afecte positivamente mis utilidades? O sea, ¿qué estrategia puedo tener yo pues con respecto a esos gastos fijos? Pero entonces, digamos que en el punto 14 de esta segunda entrega, necesariamente tiene que ser los 5.000 escenarios con respecto a la regresión múltiple o los puedo tomar de cualquier variable de la idea de negocio. Lo puede tomar de cualquier variable. Lo importante es que corra el Listo. escenario. Lo importante es que corre la modelación, porque inclusive con los indicadores que vamos a ver hoy, toma valor que lo haga sobre uno de esos. Sí, No es tiene que estaba sentido seguir pensando en hablando de la uno... utilidad cuando hoy nos vamos Ajá. a ir con la lógica financiera.
Sí, porque yo ya hice los indicadores y vi unos como muy importantes y muy Sobre eso es que lo debería hacer. muy llamativos con respecto a otros. Sí, ya Yo ignore decía, la utilidad y elija los indicadores de, mejor dicho, elija los inductores de valor. listo, ¿De acuerdo? Espérate sí, que aquí señor. me dio una cosa muy rara. Bueno, no rara. Aquí me dio positivo en todos los casos. Mire el escenario que me construyó esta tablita para darle respuesta a lo que William decía. Si yo llegara a vender a 600.000 y solamente 180 unidades, el EBITDA da positivo. Si lo leyera así, podría caer en un grave error. Le saco la Estamos pregunta. hablando del EBITDA. Todavía Exacto, falta de ahí para abajo. Pero exacto, falta el resto. Ajá. exacto. Pero vamos a suponer que no tuviera ni impuestos ni intereses. ¿Qué gasto me falta? La La depreciación. depreciación, correcto. ¿Cuánto vale la depreciación en este ejemplo? 30 millones. 30. Entonces Vamos digo, no, el perdiendo. EBITDA positivo. Pero pila, usted está tomando la decisión donde no es. ¿Por qué? Porque es que usted necesita es que esta vaina sea mayor a 30. Entonces resálteme Ajá. todas las que sean Mayor a mayores a 30. 30 millones. Porque de ahí para abajo ninguna me sirve. ¿Por qué? Porque es que el EBITDA es el que tiene en la cabeza, pero al final la utilidad operativa es la que yo necesito que se empiece a ser positiva, supongamos. Entonces yo diría, de madre, Ok. o sea que ya me cambió. Donde yo no venda Ujú. sino 180.000, ¿a cuánto tendría que ser el precio? 760.000. Correcto, y vamos a suponer que yo diga, no, pero yo no me voy a bajar de 700.000 el precio. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que podría vender en volumen? 211. 211. Y miren que empiezo a hacer cruces de datos, pero esto que hay aquí, esto que él hizo aquí, es como que hubiera corrido toda esta modelación hasta este renglón. Si ven, después de tener el modelo y de entenderlo, cómo juego y juego y juego con datos. Ujú. Pues en este caso, las dos que más movería serían las cantidades y el precio. Claro, pero porque Sí. elegimos esas dos. Pero usted puede Ajá. correr el escenario con precio y costo. Pero lo que pasa es que mira que es depende de la decisión. Si usted le ofreciera a un cliente, hey viejo, venga hermano, yo la voy a comprar por volumen, ¿a cómo me la deja? Esta tabla le ayuda a tomar la decisión. Pero inclusive se puede tomar con los incrementos. Si yo de un año a otro quiero hacer un incremento mínimo en el precio de venta o lo quiero hacer alto, ¿cuánto están sometidas mis unidades a venderse? Vale, vale. Y por ejemplo, si usted estuviera con su fuerza de ventas, piense en un modelo lo más robusto que quiera. Usted está con su fuerza de ventas que le dicen, hey, venga, nos va a mejorar las comisiones en ventas. Sí, pero ¿cuánto tendría que ser el número de unidades que tienen que vender para que yo recupere ese mayor incremento en la comisión Claro. y me dé un ROA igual o mayor al que traía? Eso ya es modelación. Pero cuando ustedes están analizando y tomando esas decisiones, es porque tienen claro el modelo y el concepto financiero. Miren, piensen en eso que acaba de decir. Llegó la fuerza de ventas y me dijo, hey, es que usted no está pagando el 1.5 de comisión por cada millón que vendemos. Y la meta es vender 10 millones mensuales. Y nos reunimos y creemos que 1.5 es muy poquito, páguenos el 2. Entonces usted tiene que ir a decir, ¿qué variable? Si yo le pago el 2, aumentan mis gastos de venta. Si aumenta el gasto de venta, Sí. cae la utilidad. Si cae la utilidad, con los mismos activos, cae la rentabilidad. Entonces empieza a mover un montón de variables y al final dice, ¿cuál es la variable que yo tengo que mover? Cantidades, ok. Vengo y corro la modelación y digo, listo, tienen que vender más. Si es al mismo precio o si es a distinto precio, entonces al final lo que le digo es, ya no tienen que vender 10. Les voy a subir al 2, pero tienen que vender tanto. Sí. Ajá, Entonces eso tiene empiezo a el jugar, tope tiene que cambiar. claro, eso es Claro. modelar. Porque si no, y la hizo en función de qué? De una variable de efecto. Supongamos el EVA, supongamos la rentabilidad del activo, supongamos el margen EBITDA, la que haya elegido de salida. Eso es el concepto de todo lo que hemos querido construir. ¿Que es Entonces, complejo? profe, en Sí. conclusión, uno administrativamente no siempre tiene que coger como variable efecto la utilidad. No, Dependiendo del escenario que le plantea uno a la empresa, tiene que coger una de esas variables. exacto. Es más, le copio lo que estaba diciendo ahorita Paula, creo que fue la que lo dijo. La utilidad es lo que normalmente uno coge. Y en realidad, cuando usted tiene indicadores, esos son los que debería elegir. ¿Cuáles son los 3 indicadores o inductores de valor que yo miro? Es que la utilidad es solo, la utilidad, primero es contable, corre dos riesgos. Primero es contable y segundo, todavía no ha llegado a medir si la empresa de verdad genera o no valor, porque Ajá. apenas va en la mitad del resultado. Usted puede tener una utilidad muy buena y tener problemas de capital de trabajo, de liquidez o destruir valor.
Y usted puede tener una utilidad bajita, pero generar valor porque gerenció adecuadamente capital de trabajo. Entonces usted busca otros de salida que le recojan más datos. La utilidad puede que le recoja pocos datos. ¿Me hago entender? Que es la que vamos a construir. Entonces, para poder ir allá, no voy a generar entonces contra el EBITDA. O mejor dicho, ¿dónde lo va a generar? Y ahorita lo vamos a generar. Entonces yo me paro acá y llego y le digo a este, venga pues viejo, voy a coger en el simulador de riesgo y voy a crear un nuevo perfil. Y esto lo llamo EBITDA. Nombre del perfil, EBITDA. Voy a simular el EBITDA. Número de pruebas, 5000. Yo le voy a poner un 0 menos para que no me quede un rato. Y si yo lo siembro aquí con una semilla, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Profe, me espera, profe, que es que se me tildó ahí por el internet. ¿De dónde llegaste a propiedades de la simulación? Elegí nuevo perfil. Ah, listo. Vale. Entonces yo aquí le digo, ¿Qué es eso de semilla, profe? ya voy para eso. Primero, usted puede crear en un solo archivo cuantas simulaciones quiera. Cámbiele de nombre. Y usted ya después va y dice, yo quiero cambiar el perfil para buscar otro. La semilla o los números aleatorios, lo que te hace es que te amarra esa simulación para que cada vez que usted la corra, coja los mismos escenarios que cogió la primera. Si usted no le pone eso, cada vez que la corra, va a coger distintos aleatorios y le va a dar resultados levemente diferentes. Eso es como para amarrar la simulación y dejarla ya estática. ¿De acuerdo? Dañé el modelo que había hecho. ¿Por qué no le puso semilla? No le coloqué ese. No, le pero no se coloqué. preocupe, los resultados varían levemente. No es que le dé una diferencia impresionante, sino que dentro de los 500... ¿Qué si ella le va a contestar eso? Ok, miren lo que voy a hacer. Voy a decir que las ventas, me vengo acá, supuesto de entrada, voy a decir que las ventas se van a mover en unidades entre 200, 180 y ¿cuánto es que dijimos ahorita? 300, creo que fue. Y Sí. lo voy a decir con una mayor probabilidad de 240. Pilas que detrás de esto hay un montón de elementos que van más allá de lo estadístico. Detrás de esto también hay malicia. ¿Qué pasaría si yo pongo esto? 200, 240 y 300. ¿Qué ven ahí? ¿Qué hice? ¿Cómo ven esa? ¿Tiene más cola para qué lado? A la izquierda, ¿no? ¿Qué le estoy dando? ¿Más bondad financiera o menos bondad financiera? Más bondad, Más bondad. ¿Por qué? porque está más Van a alineada vender más. a, como pues tiene más correlación, ¿no? Le En el estoy dando crecimiento. 60 de diferencia hacia arriba y 40 hacia abajo. Le estoy dando Ok. más probabilidad de que los escenarios caigan en más ventas que en menos ventas. ¿Sí o no? Sí. Entonces miren que cuando uno hace esto, eso puede ser intencional. Y al final el proyecto termina mostrando más viabilidad porque yo intencionalmente, desde que definí las variables, le estaba dando esa opción. Eso no es fácil de pescar. Eso puede ser difícil de coger cuando usted está haciendo una modelación, porque usted se puede ir para las variables y puede que sea complicado de coger. Listo. Ahora, vamos a suponer que el precio de venta se mueve entre, ¿cuánto es que dijo el compañero ahora? 600 Y 800. 800. Van dos. Y vamos a suponer que el costo variable se mueve un 10% por encima y por debajo. Dejemos en esas tres. ¿Y cuál es mi variable de salida? El EBITDA. Levita. El EBITDA. Esa es mi variable de salida, el EBITDA. Entonces miren que yo ya elegí 3 de entrada. ¿Y cuál sería el peor de los escenarios? Luego, espérate, ¿escogiste 3 de entrada o 2? 3 cantidades, precio y costo. ¿Y el costo bueno. entre cuánto lo movimos? ¿El qué? ¿El qué? El costo. Un 10% por encima y por debajo. Ok. ¿Cuál sería mi mejor escenario? ¿Y cuál sería mi peor escenario? El mejor escenario, vender más caro. Vender 300 unidades. ¿A cómo? 800. 800. ¿Y Y a qué con el costo? costo de, ¿cuánto es? Con el costo 300 algo. de menos 75, 275.
El 10% de 350, a 35. o sea, Entonces, 315. ¿Y cuál sería? ¿Están seguros hasta ahí? Sí. Sí, sí, Listo. hasta ¿Y ahí cuál vamos sería bien. el peor escenario? Era Vender 180 a 600. 180 a 180 600, unidades A a 600. 600 con un costo de... Por el 385.000. 10. Correcto, 385. 385. Entre estos dos escenarios, ¿cuántos va a buscar él para correr la probabilidad? 5.000. 50. 5.000. Para el caso mío, Ah, 500 porque yo hice una Entonces, trampa. 500. Pero, para el caso mío, 500, pero 5.000, ¿sí o no? Entonces yo le digo, listo, vaya a correrlo pelado. Ahora, yo quisiera que ese EBITDA diera mayor ¿a cuánto? A los 50 y algo que teníamos ahí. Ese 50 y pico me daba cuando vendía 240, 750 Sí. con un costo de 300. ¿Se acuerdan pues que si sale en el peor escenario no va a dar 52. o sea, en el No. peor escenario yo quiero que dé mayor a cuánto? A 0. No, porque exige el EBITDA. ¿Se acuerda de lo que hice ahorita rosadito? ¿Por qué le pusimos el rosadito ahorita cuando hicimos la tabla de datos contra precio, de cantidades contra precio? La depreciación. Por la depreciación, o sea que el EBITDA tiene O que ir sea mayor que a 30 30 millones. a millones. 30 millones, correcto. Entonces él me va a correr y él me va a decir, el peor escenario que encontré dentro de los 500 aleatorios que elegí, si hubiera corrido 5.000, él lo hace más preciso. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber 5.000, 10.000, 20.000, N.000 alternativas. Entonces, al final, ¿se acuerdan que él ahorita dio un escenario de millón y pico de EBITDA? 1.500, sí. 1.500.000. 1.500.000. Hasta aquí yo no he visto que caiga tanto. ¿Por qué no? De hecho, lastimosamente lo puse en un color que no se ve. Si no, lo Eso estaría estoy viendo yo, mostrando. pero ¿dónde están viendo el valor? Véalo ahí, no lo ven un blanquito sobre amarillo. Pues No, ese 1.500.000 dio porque el precio salía a 600.000 pesos y como 180 unidades. O sea, Exacto. el peor escenario, Ese. el peor escenario, así Pero es. no toque el costo. El No. costo lo dejé en Ah, 300. sí, 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 total, Entonces no va a total. alcanzar hasta... Mira que aquí hay una diferencia. Aquí ya le estoy metiendo... Y yo le podía poner Ahí daría menos. 15 Pues variables. daría menos de 1.500.000 porque le subió Ajá. el costo Mira, variable. mira que ya negativo, ya va en menos 400.000. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Miren lo que me dio. El peor escenario, 22. 416.000. ¿Sí lo ven? Pues yo amplío esto y lo único que amplía es el gráfico porque el número sigue siendo igual de chiquito. 416.000. O sea que podría darme vistas negativos. Sí. 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 Y yo quiero que sea mayor a cuánto. A 30 millones. 30 millones. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 30? 65%, 65%. 20%. Miren que cada vez tengo más herramientas de análisis. Aquí ya no estoy leyendo un dato o un cruce de dos datos. Estoy leyendo una probabilidad de 500.000, 5.000 datos. Entonces aquí ya me está diciendo, usted toma la decisión ya en función de la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso. Usted entraría, Geraldine, con un 65 de probabilidad de éxito. Sí. ¿Con cuánto entraría Juan Diego? Siempre y cuando sea mayor a cuánto. Al 50. Ok, y hay, ¿cómo diría 50 uno? más 1. Hay perfiles en la aversión al riesgo. Hay gente que le encanta el riesgo y entra cuando da más del 30, pero pidiendo cuánto de rentabilidad. El Alta. 50 más. Hay gente que llega y dice, a mí me gustan los proyectos que tienen alto riesgo, pero cuando me la gano toda. Sí. Sí. Ahora, vamos a suponer que William puede entrar en un proyecto y que la inversión es de 100 millones. Y la probabilidad de éxito es del 40%, pero si gana, le da una rentabilidad del 45-50%. Pero hay otro proyecto donde la probabilidad de éxito es del 95%, pero la rentabilidad está entre el 9 y el 10%. ¿Él en cuál de los dos entrará? ¿En uno de mayor riesgo que le da 4 veces o en este de menor riesgo que le da un 10? Depende de lo que cada persona Eso busque. depende de las variables y Ok. de la situación que se presente actualmente. O sea, Perfecto. Que depende, profe. si yo tengo otras alternativas de ingreso y todo, pues me voy por Exacto, la de ahí viene lo mayor que voy. riesgo. Vamos a suponer, Juan Diego, que esos 100 millones para ustedes son un excedente de La tesoro. menuda. La menuda. ¿Será lo mismo a que sea el capital de su vida? Sí. Claro. Ahí, por ejemplo, invertiría los excedentes de liquidez de mi proyecto ante Claro, otro pero proyecto. si ese es el capital de su empresa, usted lo mete en una No, alternativa
Para nada. No. Lo meto en el del 95% Entonces, de probabilidad. Claro. Claro, entonces le digo porque uno a la hora de la verdad cuando corre simulaciones son herramientas de ayuda, pero el estómago, la intuición, el conocimiento y un montón de variables que vienen de atrás a veces tienen más relevancia. Usted puede encontrar un proyecto que la simulación le da hermosa. Y usted hipoteca su casa para meterse en la pirámide. No. Y No. matemáticamente puede que sea hermosa. Entonces Falta también, pues, pero no. claro, porque miren, la estrategia gerencial tiene que acompañar y a veces estar por encima de los resultados cuantitativos. El modelo, el conocimiento del mercado. Hoy en día hay variables de la lectura del mercado que un modelo no se las captura, no se las lee. Y hay gente, hay magos que son capaces de leer impactos fundamentales que ni siquiera son cuantitativos, o que lo cuantitativo es el resultado de, o lo ve usted en el largo plazo. Se manifiesta la experiencia de la persona. Claro, vea, hay detalles como esto. Hay gente que, por ejemplo, hay empresas exitosas. Hay un caso empresarial en España muy exitoso de una fábrica de yogur que vende como un berraco. Pues eso lo vimos nosotros hace muchos años en la UPB, por allá en un caso real exitoso. Y el éxito estaba es que los que hay detrás de eso son unas personas con discapacidad que tienen una fundación y tienen una reinversión social y venden con berraco así el yogur no sea el mejor. ¿Por qué? Porque su impacto social hace, claro, porque tiene un sentido social. ¿Cómo metió usted el sentido social en el modelo para proyectar las ventas del yogur? No, hombre. No le da. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted qué necesita que la persona conozca a la hora de comprar el yogur? Al que no conozca de dónde viene. ¿Quiénes son? Ahí interesará mucho el costo variable, el precio de venta. Puede que sí, No, pero es lo la más relevante. percepción, no, la percepción de la marca y el producto. ¿Sí me entienden lo importante que es lo cuantitativo, las modelaciones y la simulación, pero lo importante que es la gerencia? Y eso está en la cabeza de cada uno de ustedes. Si yo fuera, yo sé que aquí deben estar los muchachos. ¿Cómo son los del proyecto de Delivery? Delivery Love. Delivery Love es uno y el otro el de los sueños. ¿Cómo es que se llama el de los sueños? ¿Están aquí? El laboratorio. El laboratorio. Yo tengo que entender claramente cuál es el modelo de negocio o ustedes van a ir a venderle a una persona la idea de negocio hablando de la rentabilidad de la inversión y del EBITDA. ¿Con qué arrancan? ¿Vendiendo qué? La imagen y la percepción, el impacto que genera. Correcto. Vea, si usted tiene una empresa que vende medicamentos, usted no puede decir, ¿a qué se dedica tu empresa? A vender medicamentos. No, a salvar vidas, a dar calidad de vida. Porque El a través de un propósito. producto que Primero tiene lo un propósito, positivo, o sea, hablar esa es- súper bien, o sea, esa es el la fin. palabra. Si usted tiene claro el propósito de su negocio, las cifras son el resultado de saber mostrar el propósito. Esa es la expresión correcta. ¿Ok? Que todo esto venga porque ustedes tienen un propósito de negocio. Que la modelación sea ese resultado. ¿Entendido hacia dónde quiero llegar, muchachos? Sí, porque o sea que si por ejemplo yo tomo un indicador, las variables de entrada para medirlas por encima o por debajo van a ser muchas. Claro, hagamos el ejemplo acá. Venga, vámonos para acá y hablemos de indicadores. Entonces, miren, la vez pasada hicimos los indicadores de liquidez. ¿Se acuerdan? Sí. Voy a hacer aquí los otros y nos vamos juntos al otro modelo. Voy a hacer los de endeudamiento y rentabilidad. ¿Vieron los videitos que los repasaban? No. Yo Uno. les puse unos videos que repasaban los indicadores. No. No. Unos que dicen muy Yo largo, vi pero solamente bueno. uno ahí Bueno. cortico. Se los voy a poner. Ya. Endeudamiento total. Endeudamiento corto plazo. Financiero. Cobertura de interés y carga financiera. Voy a hacer estos cuatro y nos vamos para el modelo. Y aquí voy a hacer el costo de capital, el rendimiento de la empresa, el rendimiento del inversionista y la tasa esperada por el inversionista. Hagamos estos dos. Oiga, ¿alguno de ustedes bien Envigado? No. Están tirando pólvora a la Profe, lata. yo. Voy a decir yo, omega, aquí que están celebrándome. Pólvora venteada. Esperen Pero que ya ahorita sale celebran globo todo. grande. Y ay, María. Ah,
Ahorita a medianoche sueltan el grande. Uno en pandemia encerrado y quemando. Por eso es lo que están celebrando la pandemia, era Que no pueden salir el fin de que semana. no pueden salir el fin de semana a Ah, partir debe de ser un las 2, marido. entonces están estallando todo lo que no pueden estallar No, el debe fin ser de un marido semana. contento que le volvieron a encerrar todo el fin de semana con la señora. Entonces, miren, endeudamiento total es pasivo total Sobre el activo total. sobre el activo total. Bien, entonces es pasivo total sobre activo total. Viene mi hija que a decirme de qué es la pólvora. ¿De Endeudamiento, qué? que es mi cumpleaños. Endeudamiento a corto plazo. Pasivo corriente sobre pasivo total. Entonces yo estoy diciendo, Profe, espérate, bueno, yo lo tengo es como apalancamiento. No, sí, continúa. sí, el concepto es, lo puedes relacionar igual. Entonces yo estoy diciendo, por cada 100 pesos que la empresa tiene en activos, 47% están comprometidos por tercero. Y en el año 2, el 37%. Aquí, ¿qué es fundamental? Ustedes no pueden olvidar esto. Un indicador debe compararse siempre con la meta, el histórico y el sector. Siempre que esté haciendo un diagnóstico empresarial, compare los indicadores siempre contra la meta, contra el histórico y contra la competencia. Acá no tengo sino el histórico. Yo sé que el endeudamiento disminuyó. Si yo tuviera que la meta, por ejemplo, fuera del 40, cumplí el indicador en el año 2. Sí. Sí, pero si yo tuviera que la meta era del 30, ¿lo cumplí? No. No, y empiezo a evaluar riesgo. ¿De acuerdo? Siempre tengan meta, histórico y sector. Profe, ¿cómo se evalúa el sector? El sector usted lo tiene que evaluar buscando información de los competidores y calculándola, porque usted puede encontrar agregados económicos donde saque estadísticas, pero de empresas que cotizan en bolsa. Bloomberg, Reuters, hasta Economática y demás, le saca datos estadísticos de promedio de endeudamiento del sector X, promedio de rotación, pero son de empresas que cotizan en bolsa y están obligadas a reportar a las superintendencias. Pero de las empresas que no cotizan y reportan a supersociedades, que son las otras 100.000, eso no hay datos. Entonces usted le toca construirlo consiguiendo de los datos. ¿Qué riesgos tiene? Que la información contable puede ser creativa y es vieja. Por ejemplo, los datos de 2019 todavía no han salido. No. O sea que uno si se va a comparar contra la competencia, tiene estado financiero 2018. Pero es lo que hay. Y es mejor tener algo que no tener nada. ¿Sí o no? Ok. Eso es como el que ya hay 40 años de casado, ¿cierto? Es mejor tener algo que... ¿Sí o no? Ya es que no, iba a decir 25 y yo llevo 20. Listo. Cobertura de intereses es utilidades sobre intereses. ¿Cuántas veces genero la utilidad sobre el interés? 2.5 veces y 5 veces. Voy a hacer y hacemos un análisis del endeudamiento. Y carga financiera es intereses sobre ventas. Quiero que le hagamos esto. Todo indicador tiene que saberse si es un máximo, un mínimo o un techo, un piso. Por ejemplo, ¿el endeudamiento se mide como un máximo o como un mínimo? Como un mínimo. Voy a poner aquí una cosa. No, máximo. Máximo endeudamiento. Máximo. Pero Ok. en términos de este indicador, No, como profe. meta. Si yo lo quiero poner una meta, 40. Ese Ah, 40 ok. sería el Ah, máximo. Como o el meta mínimo. pasando. Ah, listo, ya te entendí. Listo. Ah, Entonces, para mí, entendió. esto sería el máximo. Ujú. Máximo el 40. Y si yo dijera que el 50% a corto plazo, esto sería el máximo. ¿De acuerdo? Pero si yo dijera que la cobertura de intereses yo quiero que sea 3, ¿ese 3 es un máximo o un mínimo? Es Mínimo. un mínimo. Mínimo porque es en veces. Yo diría mínimo 3 veces. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que yo tengo una cobertura de interés de 1? Entonces yo diría, ¿a qué es que es igual? Al La interés utilidad dividido sobre los la... intereses. Si esto me diera 1, ¿qué significaría?
que solo tendría para pagar una vez ese interés. Correcto. ¿Y cuánto me Así daría se me la aumen- utilidad al restar los intereses? 0. 0. Yo diría, oiga, escasamente lo que se gana se va en intereses. O gana muy Ajá. poquito, o tiene mucho interés, o una mezcla de las dos. Sí, porque si luego el otro año me aumentan los intereses, no tendría la cobertura. Ok, y si yo dijera que la carga financiera fuera de 4%, ¿eso es un máximo o un mínimo? ¿Qué es la carga? Es No me acuerdo. intereses sobre ventas. Por cada 100 que vendo, ¿cuánto se van intereses? Ah, no, mínimo, mínimo. Ah, Sí, Máximo. Un y le ponemos una máximo. bolsa así. Máximo porque es Máximo. cuánto se va. Y Ujú. Yo quiero Ah, que ok. Vale. Entonces, mire, voy a hacerlo solamente una vez aquí como para efecto de la lectura que ustedes van a ir haciendo, pero cuando ustedes estén interpretando indicadores, jueguense algo así en sus modelos, en sus empresas. Y el que necesite, yo le ayudo a definir la lógica y las metas y la interpretación de esto. ¿De acuerdo? Pero que les quede real. ¿Ok? Estos se interpretarían así. Entonces yo estaría diciendo, esta empresa, si estos son los indicadores, ¿cómo está el año 2 en cuanto al endeudamiento? ¿Bien o mal? bien. Bien. Solamente tendría que revisar qué. Corto plazo. Tienen Corto corto plazo, plazo. correcto. Ujú. Pilas, está en el 51. Estás, mejor dicho, a ras. Cualquier crédito de tesorería o cualquier cosita te puede generar mayor riesgo de qué? De liquidez. De liquidez, correcto. Mire que los números son la ayuda de decisiones gerenciales. Si usted no tiene claro que la palabra corto plazo es liquidez, por más número que le dé, ese resultado le sirvió para lo que le sirve la derecha a James, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué hago yo modelos? ¿Cómo los muevo? Eso es pura gerencia. Y ustedes son de gerencia. Yo sé que a ustedes les dan título de pregrado, pero el saber que ustedes aprenden en estos núcleos, en la carrera que están haciendo, es un saber de un nivel muy elevado para lo que uno consideraría un pregrado. Y lo sé porque yo trabajo en más de 20 universidades y uno sabe el nivel que se les exige a ustedes. Por eso a Profe, veces lo odian a uno porque le hace. Sufran, pero salen muy bien formados. Diga, pues los que quieren atravesar el puente al otro lado, dímelo. podemos subir al estado de resultados un momentico. Claro, dale. Si digamos a mí digamos yo tengo una empresa y no me da un resultado neto positivo, sino que yo me quedo en cero desde el UAI. Desde aquí, desde el naranjadito. Sí, desde cualquiera. O sea, la empresa me va a pagar mis gastos, mi salario y todo eso. No genera valor. Pues eso, si no genera valor, a largo plazo eso está generando valor indirectamente, ¿no? Porque está Espéreme, generando un goodwill o algo así. espéreme, Ok, se lo voy a contestar de varias formas. 184, mira lo que va a hacer aquí. Voy a traer este dato. Entonces, aquí la utilidad me dio 0. ¿Ok? Y voy a suponer que no tiene deuda. Dañé todo el archivo. 0. Te digo, no, mira, la empresa va aquí. Más o menos a eso te refieres. sí, Entonces digo, no, ofrezco que no tengo intereses y no pago impuestos porque como no generé nada y la renta presuntiva ya en el 2021 no existe, entonces yo me vengo para acá y digo, no, vea, entonces vea, vienen varias cosas. Uno, mire pues los efectos, tiene poco endeudamiento porque no debe sino proveedores y no debe a bancos. Pero todo es a corto plazo, o sea que podría llegar a tener riesgo de ¿qué? Liquidez. De liquidez. De Mire, es liquidez, mirar ¿verdad? todo, listo. Segundo, puede que usted en este momento no genere utilidades, pero puede que se esté posicionando en el mercado. ¿Cuándo debe evidenciar eso? ¿En el corto, mediano o largo? largo, pues mediano largo. Mediano largo, ok. Eso puede ser normal, siempre y cuando garantice para llegar a esos 2 o 3 años que tenga suficiente para aguantar hasta allá. Caja, liquidez. Entonces lo que tú dices es cierto. A veces uno puede llegar a resultados donde la utilidad no es la mejor y eso pasa hasta en las grandes empresas. Cuando Grupo Éxito se fue para Brasil, los resultados de Grupo Éxito aquí de Almacenes Éxito cayeron más de un 30% en el comparativo de un año contra el año anterior. Y cuando uno leía los estados financieros decía, el éxito va para atrás. No, el éxito está metiéndose en negocios que el resultado lo va a ver dentro de 2 o 3 años. Pero estos 2 años sabe que se tiene que dar un totazo duro comparado con otros años. Ellos saben eso al interior. Claro,
¿Y Fue qué? también cuando empezaron a crear la marca de centros comerciales, que Claro, pues, su estado de caja pues al piso, pero en 2 o 3 años que vendían todos los almacenes, golearon. claro, entonces, ¿qué le dicen a los inversionistas? No vamos a ver dividendos de pronto en 2 años y vamos a estar apretados. Y si toca meterse la mano al drill, se la meten. Pero mire la proyección que tenemos. Eso hay que saberlo jugar. Ojalá todas las empresas desde el año 1 generaran valor y fueran atractivas. Ahora, hay que estarlo midiendo. Claro que sí. ¿Cuántos queda aquí? ¿200 qué? ¿40? Ya no me acuerdo. 40. Pero ahora, me devuelvo a la pregunta. La realidad de hoy hace que usted mida a qué plazo. El día a día de hoy, en las empresas. ¿Con cada cuánto están midiendo el nivel de ventas? ¿Ves? Cada semana. Hay empresas que cada semana. A diaria. ¿Cómo nos fue? Va a depender, claro, de cada empresa. Pero hay empresas que dicen, Diego, ¿cómo nos fue? Vea, hay una empresa grande, vende bastante en Medellín, vende bastante. Y ellos llegaron a decir, tenemos que facturar mínimo entre 15 y 20 facturas diarias que sumen por lo menos 200 millones de ventas diarias para que lleguemos a mantener un equilibrio de caja. Y lo miden diario. Pues el gerente más cansón. Entonces yo normalmente le digo, don Juan Eduardo, siente cada viernes, usted todas las noches se acuesta aburrido. Es que hay días que te compensan otro. Hay clientes que pudieron haber pedido el lunes y te pidieron para toda la semana. Mídalo semanal, no se estrese tanto que le dañe el páncreas. Mídalo semanal y usted sabe que tiene que vender 1.000 millones semanales. Claro, cuando son 500 está dolido. ¿Pero por qué? Porque a uno lo que le da pesar es que cuando un grande totea el doble que un pequeño. Cuando uno le dice... ¿De qué empresa? Si no sé. No le voy a decir, no le puedo decir el nombre. Cuando uno dice, Panaca está a tantas semanas de cerrar, X y Y está a tantas semanas, a uno le da pesar pensar esas grandes empresas que en 1 o 2 meses puedan cerrar. Obvio. Hay pequeñitos que están perdiendo millones. Hay medianitos que están perdiendo cientos de millones y hay grandecitos que están perdiendo miles de millones. Ustedes leyeron el cierre de supuestamente Victoria's Secret y Zara y todas esas cadenas que están cerrando y cerrando y cerrando. ¿Cuándo recuperan eso? O sea, esos cierres son trabajo de ¿cuántos años? Entonces, hasta esas grandes empresas están midiendo diario. Y la decisión que están diciendo es, cierre tal tienda, cierre aquella y cierre aquella. Salga de todos esos activos y concentremos con el personal que necesitamos. Y volvamos a salir a flor. Sí. Ahora, hay inversionistas en el mercado que están sentados como tiburones esperando. Baje de precio, papito, yo lo compro. Que yo tengo caja con que moverme. Y apenas usted ya no valga nada, a lo Popeye y Brutus. Apenas no valga nada, yo le compro toda la mercancía, me quedo un añito esperando y le saco valor a eso. Pero es que eso es lo que yo estaba leyendo en estos días. También había un experto financiero que decía que esas grandes empresas, él nos explicaba cómo es que no tenían buena liquidez como para este tipo de escenarios también, porque hay empresas grandes que les dio un totazo duro. Yo le digo, por ejemplo, por Sura, les dio un totazo durísimo, y Bancolombia, pero tenían una liquidez pues impresionante para... Tienen un holding detrás. Total. Pero es que no todas las empresas tienen un banco en su grupito, en su familia, un banco primo. Sí, es verdad, es verdad. Ustedes tienen un banco atrás que, hey viejo, necesito algo, relájate. Y si necesita papel higiénico porque está sufriendo, también se lo tengo. No, pero ¿sabes qué, profe? Realmente Sura no perdió plata por pandemia, sino por las inversiones que había hecho en el mercado de capitales por la baja del petróleo, porque es que, por ejemplo, todos los empleados estamos haciendo teletrabajo y cuánta plata se está ahorrando en servicios, en insumos. No. Y los productos de seguros no todos cayeron. Antes hay unos que se pudieron haber diversificado y movido. Claro, por ejemplo, el plan complementario. Mucha gente dijo, no, yo me meto ahí con tal de subir. Y hay empresas que siguieron trabajando con sus vehículos y esos vehículos tienen que estar asegurados, o sea, el seguro se tiene que pagar sí o sí. Pero vea, según las estadísticas, por ejemplo, para no irnos muy lejos, hoy hablan según estadísticas, las universidades bajaron sus matrículas un promedio grande, subieron sus gastos un promedio, no me vayan a preguntar si el 6 porque esto no está quedando grabado, subieron sus costos porque tuvieron que invertir en tecnología y en otras cosas. Pero el problema es que el número de estudiantes que se estima van a caer en promedio es cercano al 25. Entonces, usted decir que mis ingresos caen vía precio, caen vía cantidad y mis costos suben.
Las que tienen liquidez como 2 o 3 aquí en Colombia que mantienen inversión en el mercado están ¿Del relajadas. aguacatala para allá o qué? Sí, las de la Guacatala para allá y hacia el occidente de la ciudad. Pero hay otras que la liquidez que mantenían estaba en el carro del rector. Entonces ahí es muy difícil. ¿Sí me entiende? Cada negocio, y quizás eso es también una disciplina que tienen que aprender los gerentes. Viejo, gerencia sobre escenarios que así las vacas estén llenitas, gerencia pensando en que también puede haber incertidumbre. No se la gaste toda, porque Eso es un lastimosamente, escenario para futuro, cuando las empresas también tienen que plantearse este tipo de escenarios ya dentro de su planeación estratégica. claro, ustedes han escuchado qué es la reserva legal, ¿cierto? Sí, señor. La reserva legal como espíritu dice, del 10% de las utilidades, guarde el 10%, no distribuible a socios, hasta que llegue al 50% de capital, para que toda la plática no la lleven los socios dividendo o no la capitalicen ellos, y guarde para posibles escenarios de pérdida futura. Ese es el espíritu de una reserva. Cuando nacieron las SAS, la norma dijo, si quiere sígala haciendo, si no, no es obligatorio. ¿Cuántas empresas creen que dejaron de hacerlo? Muchas o pocas. Muchas. Muchas dijeron, podemos distribuirnos todo, distribúyalo todo. ¿A cuánta le sirve tener por ahí una reservita guardada para ir cubriendo pérdidas de 1 o 2 años de mala época? Entonces a veces se toman decisiones emocionales sobre la bonanza y en los modelos, a veces, yo ayer hablaba con uno de los grupos que le decía, viejo, usted está ganando mucho, el escenario es real, métale un 30 de imprevistos, métale algo para que no sienta que todo eso al final le va a quedar vía dividendos. Métale escenarios más ácidos, porque las realidades cambian. Ok. Vamos a ver en este modelo el último tema de rentabilidad. No, espere. Ya que estamos ahí, qué pena. Por ejemplo, Dígalo. ¿vos qué pensás de la decisión gerencial de Andrés DC, de Dulce Jesús Mío? Pues eso también es viable. Esa gente listo, no puedo volver a abrir, yo cierro y recupero mi capital. Se jodieron los empleados, así de malas, pero es que es mi capital. Lo decís porque varios cerraron, casi todos Todos. cerraron, ¿sí o no? Pues y son empresas que llevan 30 años en el mercado, que todo el mundo las critica, que porque no tenían un ahorro o algo así, pero están salvando su patrimonio, Lo ¿no? que pasa es que, claro, y ahí hay otra cosa detrás. ¿Usted cree que cuándo volvería a abrir? ¿Cuándo volvería a posicionarse a ese nivel? Uno no sabe, eso no se sabe. No, Este año no mucho. era. ¿Sí o no? Este año no iba a ser. Si usted fuera el propietario, usted se queda hasta febrero, marzo, junio del año entrante, a ver qué pasa. No. No me quedo. Pijuicha, si algo vuelvo y abro. Sí, así me critiquen, yo digo, no me quedo. No me quedo, No. o yo hoy siento todo lo empleado. Muchachos, propongan, ¿qué hacemos? Vendamos lo que hay, que con el capital que quieren hacer que sea rentable y lo vuelvo a contratar a todos. Pero es que usted está arriesgando un sueldo, pues yo sé que es sin corazón lo que estoy diciendo, pero uno en ese escenario casi que está diciendo, usted está arriesgando un sueldo con el cual sustenta a su familia. Yo estoy arriesgando un capital que construí hace 15 años, 20 años, 30 años. Son escenarios distintos y el páncreas duele distinto. Uno entiende al empresario. Decir que la más fácil es quedarse por un sentido social sentado un año es distinto al que puede facturar y hacer algo. Un negocio como eso sabe que se quedó un año sentado. Yo no me imagino pues pensando en que, o quién de ustedes no ve la hora en que abran para ir a Palmaía. Hotelera, profe, que esa también tiene incertidumbre. Claro. Lo que pasa es que hay negocios que en este momento pensaron, ese tipo de negocio no tiene salida. Ahora, una aerolínea podrá decir, no, vende todos esos aviones. No. Qué riesgos. Ay, sí, no. ¿O quién de ustedes está interesado en comprar en esta época? Lo que pasa es que las aerolíneas tienen los aviones es en leasing y los devuelven. Claro, no, pero en este momento, digamos, no. Ahora, los precios de las acciones de todas esas entidades también están en el suelo, ¿sí o no? Sí. Total. Si hay quien en un momento dado quiera entrar en su momento a decir, necesita caja. Hay unos países donde la misma aerolínea le han dicho al gobierno, venga, invierta, hermano. Volvamos un pedacito. Pero por ejemplo, digamos que una de las más grandes, la TAM, tuvo su crisis fue por la baja de las acciones, porque muchos de los activos estaban representados en el valor de la acción. Por la baja de las acciones vía no generación de ingresos. Exacto. Y al bajar el valor de la acción, bajan los activos. Ahora, esas en un momento dado tienen que volver a despegar. Sí, pero se va a demorar en recuperar ese precio de la acción.
Sí. Puede que se demore. Y ahí es donde entran inversionistas con buen capital a decir, venga, yo lo apalanco y yo entro, pero entro a un precio inferior. Hay quienes entran solamente en esta época. En ese momento están ganando billete por nada más tener capital. Ahora, tiene que haber riqueza en algún lado, porque la riqueza, hay mucha riqueza que está quieta. Y esa riqueza tendrá que devolver al mercado. El tema es que detrás de esto vienen unas variables de desempleo y de inestabilidad en muchos sectores que va a ser muy berraco volver a recuperar. Porque la informalidad del desempleo, ¿en qué termina? Delincuencia. En tema social. ¿Sí o no? O sea, falta de todas maneras bastante tela por cortar. Quiero que entendamos este cuadro, que este cuadro tiene que ser una de las variables causales que elijan. Perdón, variables de efecto que elijan. ¿De acuerdo? Este cuadro tiene que ser una de las que ustedes elijan y van a ver el por qué. Porque ya va a tener una comparabilidad. Y quiero que lo entiendan de esta manera. Lean lo que voy a decir y dónde le voy dando enter. El dueño quiere ganarse el 15. ¿Lo vieron? Sí. El dueño quiere ganarse el 15. Ok. En ambos años. ¿A cómo terminó financiando los recursos el primer año? Entonces él fue y dijo, vea, yo tengo dos fuentes de financiación. Lo voy a hacer aquí para explicarlo. Tengo deuda financiera, que hay a corto y hay a largo. Y tengo un patrimonio, que es lo que corresponde al dueño. Estos son los recursos que yo tengo. Tengo deuda financiera y tengo un patrimonio. O sea que al final de ese periodo, las fuentes que tienen costo me suman 144, 180. ¿Me van siguiendo? Sí. Listo. Entonces yo llego y digo, ¿qué participación tiene cada una? Vea, esta representa el 10%. Eso va con decimales, pero no me importa. Esta representa el 31 y esta el 58 restante. La pones dos decimales. Ahí está el 100%. Ah, ok, correcto. ¿A qué costo está esa deuda? Ah, las financieras están al 12. Ok. ¿Y a qué costo está la del dueño? Al 15. Al 15. Me estoy ganando el 3. Listo, al 15. Pero depende de la ponderación de la participación que tiene. Entonces tú dices, si yo pondero esto, si yo digo, el 10% está al 12, el 30% también está al 12 y el 58% está al 15. O sea que en promedio, ¿cuánto me valen a mí los recursos? 13.75. El 13.75. Que es el ponderado entre... Sí, la pregunta es, si todo fuera del dueño, ¿cuánto hubiera dado esto? 15, 15, correcto. ¿Y si todo fuera deuda? 12. 12. Entonces va a depender de los niveles de participación, correcto. Va a depender de la participación que tenga cada uno. Va a depender del nivel de deuda y va a depender de la participación y de las tasas. Entonces yo aquí llego y digo, o sea que usted lo que está diciendo es esto, que si usted coge las obligaciones financieras de corto y largo y las divide sobre las obligaciones de corto y el patrimonio, ahí sacó la participación de las deudas, o sea, el 41 que hay acá, ¿sí o no? Sí. ¿A cómo lo multiplico? ¿A qué tasa? Al 12. Al 12. Más el patrimonio dividido este, más este, más este. Esa relación, ¿qué porcentaje da aquí?
La participación del patrimonio, ¿cuánto? El 100. 58. Es el 58 restante. ¿Y a qué tasa está ese? Al 15. 16, al 15, perdón. 13.75. Ese que hice aquí por pedacitos, aquí está hecho de una vez. O sea que yo digo, en el año 1 me costaba el 13.75 y en el año 2 subió al 14. ¿Por qué subió si las tasas no subieron? ¿Por qué subió? Porque no bajó fue la obligación. Correcto, No. porque estoy pagando obligaciones, entonces tengo más patrimonio. O sea que estoy Ajá. utilizando recursos más costosos. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces yo llego y digo, ok, ¿cuánto es lo mínimo que debe rentar la empresa en el año 1? ¿En qué se convierte ese costo? ¿Sí vieron esa variable de salida? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? ¿Cuánto me están costando, cuánto le están costando los recursos a esta empresa en términos porcentuales? 13,75. Correcto. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que rentar la empresa? Ah, lo mínimo. Ese, Eso. 375. Ese 375. Entonces, ya en vez de pensar en un... Pilas con esto, métanse esto en la cabeza. En vez de pensar en un punto de equilibrio en la utilidad, pensemos en un punto de equilibrio en el rendimiento del activo. Me cambia el concepto. ¿Cuántas unidades tengo que vender para que el rendimiento me da 13.75? ¿Qué fórmula utilizarían? Ahí hay fórmula. ¿Qué creen? Una función objetivo, no. Una función objetivo, exacto. Ahí no hay fórmula. Una función objetivo o le doy clic a qué pestañita de por acá. Simulador. Al RISC. Entonces ya me cambió, pero estoy pensando igualitico que cuando arranqué. Cuando arrancamos dijimos, ¿cuántas unidades tengo acá? Tengo acá. Cuando arrancamos dijimos, ¿cuántas unidades tengo que vender para que el EBITDA me dé positivo? Pero con Solver también se podría hacer. Sí, señor. Ah, listo. Porque la restricción sería que el rendimiento sea mayor o igual a 13.75. Pero es que cuando vos ya estás en este modelo, la que dijo Paula, la función objetivo, Fácil. de buscar objetivo, te la hacen un clic. Vamos a verla. Entonces, llego y digo, el rendimiento del activo como fórmula es la utilidad dividido los activos. ¿Cuánto me gané con los activos que tengo? ¿Sí o no? Sí. Y me dice, el 1407, mejor dicho, cae que no lo logro. Casi dejo Raspado. así raspado. Y en el segundo año, bueno, ahí ya sí fue Bueno, ahí sí distinto. mejora. Sí, ya. Entonces yo me vendría para qué diría, viejo, donde hubiera vendido 220 unidades que le hubiera pasado. No alcanzó el costo. La embarré. Y ahí sí lo que plantea ahorita el compañero, destruí valor. Ah, pero ¿cómo que destruí valor? Si me gané 14.500 y mire que hasta me gané 3. Sí, pero ese 3 no le da para pagarle al banco la renta, el costo que tiene, para darle al dueño la rentabilidad que le espera al nivel de deuda en que está. Y eso no se lo dice el estado de resultados. El estado de resultados no se lo muestra. Tenés que Hay llegar. uno muy contento cuando le aparece utilidad en el estado de resultados y Y no necesariamente es un resultado que para te aplicar llegue a ese generar modelo. valor. Ahora, Profe, pero entonces este costo, o sea, uno lo visualizaría como es lo que me va a costar a mí el próximo año. Porque no, ya esa tú lo puedes, utilidad no, fue lo que me depende, quedó. O exacto, es lo que exacto, tengo que costear en todo el año en curso. correcto, pero mira, depende de lo que estés haciendo. Si estuviéramos en este archivo, estamos hablando de el análisis histórico. Si estuviéramos Ajá. en bueno, me perdí el otro. Si estuviéramos en este archivo, estaríamos proyectando. Ahí sí sería lo que dijiste. Eso es lo que yo estimo que me va a costar el año entrante. Entonces yo estimo cuánto es lo mínimo que tengo que rentar. Una cosa Claro, es porque analizar como acá ya histórico. tenemos, Dime. como acá ya tenemos el año cero, en el año cero podemos ver cuánto es la tasa de retorno pues que queremos nosotros como accionistas y cuánto me va a costar en el año 1, que es cuando voy a empezar a producir. Vale, mira, Entonces vale, voy ahí a hacer lo que dijiste. Mira, tú arrancaste el año cero con pasivos sobre activos al 12 y sí, patrimonio sobre activos al 15. Tú dijiste, yo arranqué en el año cero al 13.50. ¿De acuerdo?
Dio lo mismo. No, aquí me dio el 13.75. Aumentó. Sí. Aumentó porque tenés ya más patrimonio que deuda, porque en el año 1 pagaste parte de la deuda. Arrancaste al 13.50, entonces tú dices, como yo voy a invertir 150, lo mínimo que yo me tengo que ganar son 20.250.000 y me gané 22.500. Entonces yo sabía que desde aquí generé valor, pero Sí. respondo a lo que tú dijiste, desde que arranqué yo ya sabía el punto de llegada. Solo que aquí yo ya estoy analizando es la realidad, no el proyectado. Cuando proyectaste, arrancaste con esa cifra en la cabeza. Lo mínimo que tengo que ganar son 20.250.000. ¿Sí o no? Ok, sí, señor. Pero en el año 1 ya tenías el dato. Hey, ¿cuánto me gané? 22. Ajá, yo sé que gané. Yo sé que gané porque era 20.250. Me gané un milloncito más. Claro, es un milloncito más. Entonces, ahora, ¿cuánto se ganó el dueño? Es la utilidad antes de impuestos, esta, sobre el patrimonio. Mañana lo hacemos distinto, ya verán por qué. El dueño ganó el 16. Entonces yo me vengo para acá. Yo le cambié el tamaño a esto, quedó 7. Entonces yo me vengo para acá y le digo, viejo, vos tenés aquí 2 años. En esos 2 años yo quiero ver cómo te está yendo. Porque es que vos tenés que lograr lo Te siguiente. faltó el otro año, profe. Sí, ya lo voy a poner. Vos tenés que lograr que esta vaina te dé, eso se llama la desigualdad financiera. Vos tenés que lograr que esta vaina te dé un rendimiento, que la línea gris, que es el rendimiento del patrimonio, sea mayor a la amarilla. Y eso lo logras cuando la naranjada es mayor al azul. Es decir, yo necesito que la tasa esperada por el dueño haya sido superada por el rendimiento del patrimonio, ya que el rendimiento del activo de la empresa fue mayor a lo que le costaban los recursos al negocio. Esto, miren el por qué esto se vuelve un inductor de valor o una variable importante de salida. Miren el año 2. Profe, ¿me repite por dónde sacaste el rendimiento de patrimonio? Es la utilidad operativa, perdón, la utilidad antes de impuesto Sobre el patrimonio. sobre el Ok. patrimonio. Igual mañana lo vamos a repasar. Mañana. Mañana. Uy, y mañana. La semana entrante necesito hacer 2 sesiones. Nos tenemos que poner de acuerdo para poder terminar el modelo. Entonces, miren, en el rendimiento, esta se vuelve en una de salida. ¿Por qué? Porque miren eso. Vamos a volver a jugar con lo que hicimos ahorita. Buscar Mueve objetivo. todo. ¿Esta se Datos. vuelve una de salida o de Efecto, profe. un efecto? Exacto, un efecto. Sí. Ah, ok. No de entrada, sino de salida. Entonces Exacto, tú llegas y exacto. te dices, me voy a parar aquí y yo digo, rendimiento del activo, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo necesito que esta vaina de mínimo, ¿cuánto? 13.75. Correcto. 75. Cambiando qué celda. Las unidades a vender. Eso que estoy haciendo es como si estuviera haciendo la fórmula de qué? De punto de equilibrio. Una unidad B, 239. O sea que estoy prácticamente Ras. punto de equilibrio, estoy a ras. ¿Sí o no? Pero miren que cada una me va generando. Ahora, ¿en qué cambiaría donde yo le diga esto? Análisis de tornado. ¿Se acuerdan qué es el análisis de tornado, muchachos? Para Sí. mirar qué variables impactan a las... ¿Qué variables son las más representativas en esa? Si yo le digo tornado a la rentabilidad del activo, ¿cuántas variables creen que coja? Ay, Puede coger ahí un las... montón. Todo menos los incrementos. o 20. Bien, me gustó esa. Todo menos los incrementos porque cogí el año 1. Si hubiera cogido el 2, los cogía, ¿sí o no? Pero Sí. hay otras que no va a coger. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál creen que no coja de las variables? Cartera, inventario. Vamos a ver. OK. Ahí lo va a correr. Ustedes ya son voladores en todo esto. Se supone que yo iba a quedar media horita con este ejemplo para entender los conceptos y después, si no, al modelo grande. Yo sé que ustedes sufren ¿Viste?
y hasta dirán, atrás con este man. Pero a mí me da tan cortica esta clase para lo que yo necesito. Voy a poner esto como debe ser, en porcentajes, y él me dice, la situación actual me está dando el La vida 14. útil es la depreciación. Voy a ir a vida útil. mirarlas. Entonces dice, Ese es variable el tiempo. precio de venta. Variable 2, cantidades. Variable 3, costo. Variable 4, inversión en activos. Claro, porque como la rentabilidad es utilidad sobre activos, esa variable toma importancia. Variable 5, los gastos fijos. Claro, porque la utilidad, uno de los rubros que más resta, son los gastos fijos. Variable 6, la vida útil, en años. O sea que si yo deprecio a un mayor plazo, ¿qué variable se afecta? ¿Qué dato baja? Utilidad. La deuda. Proba. No. Si yo deprecio no a 5, sino a 10 años, ¿qué dato? La deuda. ¿Qué gasto? No, de precio. No la amortización de la deuda, sino la depreciación de qué? De los activos. De los activos. Entonces, ¿qué valor baja? El gasto fijo. ¿El gasto de qué? De las cuotas de interés. Del- La tasa de interés. No, La depreciación. de la depreciación. El gasto de depreciación, lo que me está mostrando él aquí es esto. Va viejo. Un solo detalle como este. Y mire que es muy, a veces engañar un modelo es muy fácil. Viejo, es que la utilidad le cayó, porque es que la depreciación es muy grande, hermano. Son 30 palos. Deprecia 10 años. Ya, qué disparable, pues ya la utilidad, ¿sí o no? Uy, sí. Por eso es que hay analistas que dicen, a mí no me traiga la utilidad contable, a mí tráigame cuál utilidad. Del ejercicio. No. Otro, Neta. otro que tiene nombre en inglés porque suena muy lindo, Oh. el EBITDA. ¿Se acuerdan que el EBITDA no incluye la depreciación? ¿Sí se acuerdan? Que lo hicimos Entonces aquí. esa depreciación la pueden tirar que a 10 años. Si la ley No te es lo tan permite, relevante, por así decirlo. dependiendo del activo, pero usted en las políticas contables establece, Yo lo puedo hacer, claro. claro, establece su vida útil. Entonces, mire que por un concepto o criterio contable cambia los resultados y las decisiones. Y el efecto fue grande, ¿sí o no? Profe, cuando hay Para esa eso devaluación del niño. activo, ¿qué pasa? Cuando hay valorización o desvalorizaciones. No, una revaluación una vez cumple la vida útil. También a veces, mira, y mucha gente cuando hizo las NIF hizo eso, dijo, no, el activo todavía está en uso y revaluaron la vida útil y volvieron a depreciar. Y les toca llevar una contabilidad, una información contable y una información Es lo fiscal. Mm. Y mostrar la diferencia. Y eso que está diciendo Felipe, a veces hay empresas que van y le dicen al dueño, no, vea, no le pare bola a esto es para reportar a la super. La realidad es esta, viejo. Por criterios contables terminas afectando resultados y toma de decisiones. Y ese riesgo se corre. Por eso el EBITDA es de mejor análisis que la utilidad operativa. Y si ustedes ven, mucho gran empresa, para ellos el EBITDA, el margen EBITDA, es un inductor de valor, no el margen operativo. O miran los dos. Y separando esos criterios contables. Sigo para acá. Este deuda es ¿qué? Nivel de deuda, de 10. Ahí yo lo veo. De 10, sí, el nivel de deuda. O sea que aquí me está diciendo, la rentabilidad también está afectada en sexto lugar por este. Y luego vienen los días de proveedor, el plazo de la deuda, la tasa de interés, la tasa de impuestos, los días de inventario y los días de cartera. ¿Por qué? Porque es que como yo he dividido sobre el activo, y el activo incluye la cartera y el inventario, esos sí generan efecto, pero menos. O sea que yo decir que, hey, no, vení, y no pongas 30 días, pone 40, viejo, esa variable si usted la mueve, la rentabilidad se mueve mínimo. Concéntrese en las 4 más importantes. Entonces usted escoge las 4 o 5 más importantes y sobre esa hace el análisis de las distribuciones. ¿Me hago entender? Sí. Pero miren que ya esta variable de salida, esa variable de efecto es mucho más relevante. Ahora, Profe, dímelo, dame un segundo. ¿Qué variable no está ahí en esta lista? Hay una que no está. ¿Cuál? Que la contabilidad no la reconoce por ningún lado. la tasa de retorno. La tasa esperada por el dueño, correcto. Eso es una variable que solo la recogen
dos indicadores que después veremos, el EVA y el valor presente neto. De resto, ningún otro indicador la coge, porque es una variable de comparación. Entonces usted dice, hey, pone que el inversionista quiere ganar el 80, viejo, mueva eso lo que le dé la gana, que el modelo no le va a cambiar. Es que esa variable es de comparación. Entonces esa como variable de entrada o causal, ¿será importante cogerla? No. No, a menos que estés evaluando el EVA o el BPN. Si estás evaluando esos dos, sí. Si estás evaluando cualquier otro indicador de variable, no le sirve para nada. Mire que son cosas pequeñas, pero que hay que saberlas. ¿De acuerdo? Díganme que hoy los he logrado enredar un poquitico más en su modelo. No, Del voy a ir a todo. replantear un montón de cosas. Pero vea, más allá de que piensen, yo sé que lo que le voy a decir un poquito cruel, más allá de que piensen en el trabajo entregable, ustedes sienten que después de tener y construir un modelo, todo esto es importante, ¿sabérselo aplicar o no? Claro. Sí. A ustedes como gerentes. Entonces la tarea todo. es, necesitamos aplicarle esto a nuestro modelo, como sea. Ok, Profe, una preguntita. dime. Acá en el tornado de la Roa, Ya vamos a pasar hay para allá. un... ¿Me paso para allá? Porfis. Este. Ese rango de efectividad es un porcentaje, es decir, el precio de venta me afecta en ese indicador en un 20%. Este rango es el efecto que está generando esa variable sobre el resultado de salida. Entonces, a mayor efecto me genera. Por eso me lo organiza en ese orden. Ok. Ahora, él me O pone sea que yo aquí puedo llegar y decir, voy a tomar las variables que estén por para hacer encima de un los 5.000 5. escenarios, exacto, que estén por encima de tanto por ciento. Sí, válido. Ah, listo. Ahora, y también puedes mirar en estos escenarios este es el resultado actual. No, pues queda muy feo. Este es el resultado actual, Y este es el resultado a una desviación por debajo o a una desviación por encima. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, mira el peso que tiene de decir, me pasaría la rentabilidad del 14 al 23 en el mejor escenario, o del 14 me la tumba al 3. Ujú. ¿Sí o no? Sí, en cambio, mira que los días de cartera no lo En mueven. cambio, usted dice, del 14 al 14, no me hizo nada. Puede que si usted le tira decimales, Ahí sí se vamos a haga, ver, pues no es tan significante, no, obviamente. puede que el decimal, puede que sea, sí, exacto. Entonces, ahí uno dice, en realidad, mire el rango. No mucho. Todavía no ha cogido. Como son 16 decimales, ya vamos a ver si cogió alguno. No. Parece que no cogió ninguno. Ahora, puede que encuentre usted variables que salgan, pero no tengan efecto. Ok. Ok, pero que sí tengan relación. Esta es casi una de esas. Esta casi lo que le está diciendo es, vea, esta variable tiene que ver, pero tiene que ser que usted la mueva en algo muy importante, porque aquí le está diciendo una cosa cierta. Él lo que le está diciendo es, a una desviación estándar no tiene efecto. Otra cosa es que usted en el modelo diga, yo no voy a pasar la cartera de 30 a 33, pero si yo la Sino que no subiera voy a a tener. 90, puede que ahí sí tenga efecto. Vea, estoy en 1407. Puede que ahí sí tenga efecto. Tampoco. La moviste a 90. Yo sí la moví a 90, ¿cierto? ¿Y Ah, si le no, pero pones ¿sabe por 0? qué? No, ya sé por qué. Porque mira, en este modelo, porque lo que no queda en cartera, ¿dónde se va? Es decir, Efectivo. mira, si yo recaudara la cartera toda, cambia el total del activo. No. No, Se y si mueve de tengo más cuenta. días, menos efectivo. Es porque el modelo está montado así, o la realidad de los negocios es así. No necesariamente, No. puede que sí se la mueva. Él está diciendo, sí me mueve el valor, pero no tiene efecto, porque como se queda entre efectivo y cartera, el efecto es 0. Entonces, podía haberle sacado a esto 150 decimales y nunca habría encontrado el dato. En realidad es 0. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Ahora, entonces yo ya me concentro en estas que hay acá. Listo. Y vuelve lo mismo, si es directamente proporcional, si es inversamente proporcional. Miren la importancia. Piensen ustedes, si ustedes dijeran,
Yo voy a amar esta vaina. Estos núcleos le dan a uno nomás una ontadita. Yo voy a coger el simulador, vengo, descargo el manual del usuario, yo me voy a poner a estudiar esto en vacaciones, en la semana de vacaciones y me vuelvo un teso en esto. Y me voy para la página de Software Shop y me dedico a estudiar RIS. Se estarían dando un buen regalo. Del todo. Estarían dando un Pero regalo. ¿cuánto vale, profe, el RISC para Ustedes, mientras particulares? sean estudiantes CEIPA, lo tienen. Ah, bueno. Ustedes, Interesante. mientras sean estudiantes del CEIPA, tienen que tener la licencia instalada. Siempre. Cada vez que le acabe, usted le escribe al punto de bolsa. Hey, viejo, se me descargó la licencia. Vuelve de la mando. Mire, descarguen el manual y dense un regalito. Es decir, en vez de leer tantos ojos, va a dedicar a leer este manual y aprenderá a cacharrear en este cuento. Y se dan un regalo al que siente que esta vaina le está aportando. Pero ¿es manual para dummies o manual avanzado? Tiene las dos. Pero si te estás viendo muy embalado, aquí hay unos ejercicios prácticos y aquí hay unos ejercicios resueltos. Mira, los modelos de ejemplo. Y estos modelos de ejemplo, vos cuando lo coges y decís, voy a hacer una estimación de costos, él trae el ejercicio planteado y el ejercicio resuelto. Usted lo que tiene es que hace la pela de decir, yo voy a tratar de hacerlo, y él aquí va y te lo explica. Entonces usted viene, esta vaina, ¿dónde viene? Entonces usted viene para acá y empieza a analizar, esto viene, pues si cojo una celda que traiga algo. Esto viene de tal y tal lado. Eso es de cacharrear. Por eso es para el que quiera decir, yo me voy a dar la pela de maciarme esta vaina. Ok. Ahora sí vámonos para el... ¿A qué hora empezamos nosotros? 8:30. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Con este concepto que hicimos, porque tampoco ni los quiero ni los debo agotar, con este concepto que hicimos, porque el tema es largo, si yo les monto este archivo con los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, que son los que ya vimos, me prometen que lo va a montar ya, en este momento. Y mañana lo va a montar con los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad resueltos. Se dan la pela de hacerlo sabiendo al dato que tienen que llegar. Sí. ¿Sí me entienden lo que estoy planteando? ¿O Sí, nos señor. esperamos hasta la otra semana para que construyamos juntos todos los indicadores? Ustedes deciden. Es que los indicadores sirven mucho, profe, para poder resolver el punto 14. Correcto, o desde mi correcto. punto de Para vista. elegir de ahí la de Entonces, salida. Es por eso. exacto. Entonces yo se los voy a montar resueltos. Les voy a montar ya esto en una tabla que diga así. Liquidez. Miren pues. Entonces, KT, KTO, PKTO, PKTNO. KTNO, PKTNO y razón corriente. Profe, a mí esa razón corriente me dio tan alta. Porque tiene mucha liquidez. Eso lo corregimos cuando hagamos distribución de dividendos. Bueno. Endeudamiento total, endeudamiento corto plazo, carga financiera y cobertura de interés. Y de rentabilidad, voy a montar el margen operativo, el margen neto, el costo de capital, el rendimiento del activo, el rendimiento del patrimonio y la tasa esperada del inversionista. Voy a montar esto y les escribo en cada celda, les escribo así. KT, exacto, es igual al activo corriente. En cada uno lo hago. Yo hago esta tarea enseguida para subirlo mañana resuelto. KTO es igual a cartera más inventario. Entonces, cuando ustedes lo vayan a hacer, como se lo va a montar enseguida en blanco, usted simplemente viene y dice, cartera más inventario. Entonces viene para acá y dice, esto es cartera. Véalo aquí. Más inventario. Véalo acá. Ya lo tengo. Y arrastró. Eso es lo que van a hacer cada uno de ustedes. Llenarlos. El viernes en la noche se los subo resuelto para que comparen. Y ya con base en eso, montan su modelo y toman la decisión. Alguien que diga que sí. Listo, profe.
¿Qué dice Ingrid, Janine, Felipe, Juan Camilo? Este viernes. O sea, yo les voy a subir ya la tabla en blanco. Sí. Y mañana se lo subo resuelto. Lo que yo quiero es que el Listo. fin de semana se lo maseen. Sí, profe. ¿De acuerdo? Y este entra dentro del entregable 2. ¿Sabes? Hasta acá. Hasta acá. Listo. Pues por lo menos hasta ahí tendrían para jugar con el modelo. Ahora, el que tenga alguna duda me escribe. Hey, vení, a mí me dio un margen muy raro. ¿Qué hago? Obvio, lo van planteando ahí. Porque yo este entregable lo tiré hasta qué día, hasta el lunes, ¿cierto? No, no hasta el domingo. Hasta el 26. Profe, hasta el 26. Ok, si necesitan lo tiramos hasta el 27, no hay problema. No, bueno, nadie dijo que no. Listo. Sí, sí. Sí, profe. Ok, lo digo es porque de pronto el fin de semana alguno que esté, el lunes todavía tenga otra forma de pegarle una última mirada, conectarse o algo, no sé. Pero igual van a Sí, estar sí. encerrados. De hecho, yo por Igual eso, el cafetín también es activo hasta el domingo. sí, de hecho yo le dije a Duque que si volvía a encerrarlo este fin de semana para que acabaran los dos trabajos. Ahí usted es muy formal. No, pero sí, excelente. Vea, yo sé que Dale. muchachos, vea, yo sé que este tema es complejo, tiene mucha cosa, pero yo quiero que además de, vea, pero yo dejo de grabar para lo que les voy a decir.